Antes, me parece. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Se escucha. Perfecto. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, sí. Sí se escucha. ¿Están conectados ahí? Hola. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Que te presente. ¿Ven la presentación ahí? Sí. Sí, sí se ve. Sí, se ve. ¿Se ve la presentación entera o se ve un formato ahí de... No, se ven las diapositivas. ¿Entero o no? No, no se ve entero. No, como presentación no. Bueno, Como pues. PowerPoint. ¿Ahí? Ahí se ve bien, ahí. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, los que están en el anfiteatro y los que están por Zoom. Yo soy Martín Angulo, soy docente del Laboratorio de Exploración Funcional Respiratorio de CTI. Y bueno, hoy vamos a tener esta clase sobre insuficiencia respiratoria en el trauma. Primero, es una clase que puede llegar a ser extremadamente amplia, ¿tá? Entonces, en realidad yo no voy a entrar ni en el concepto de insuficiencia respiratoria o en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en sí, más que un repaso muy breve. Lo que sí, si aquellos que quieran, estas dos clases del semestre de respiratorio pasado están en el canal de YouTube del laboratorio, que es ese que está ahí. Si quieren verlas, en esas clases sí profundizamos sobre estos temas. Y tampoco voy a profundizar en sí sobre la patología traumática en los distintos tipos de traumas, sino sobre los mecanismos de insuficiencia respiratoria en los distintos traumas. Obviamente, tanto para los que están acá como para los que estén por Zoom, me paran en cualquier momento y si quieren que aclaremos algo, lo hacemos. Entonces, muy breve sobre el sistema respiratorio. Recordad que las principales funciones son mantener las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre arterial dentro de los niveles fisiológicos o esperables, y que para que esto pueda ser llevado adelante es necesario que se cumplan determinados fenómenos, que haya una adecuada ventilación y una adecuada perfusión pulmonar, y a su vez que estas dos estén adecuadamente relacionadas, de forma tal de que el intercambio se pueda desarrollar adecuadamente. Y es necesario además que haya una barrera alveolo capilar adecuada que permita el intercambio gaseoso entre el espacio alveolar y los capilares pulmonares. Y por último, es necesario que haya un sistema de control de la ventilación que pueda adaptar el patrón ventilatorio de acuerdo a los requerimientos en cada situación en particular. Entonces, una falla en cualquiera de estos componentes puede
puede dar lugar al desarrollo de una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Es decir que, en definitiva, la insuficiencia respiratoria puede desarrollarse por una falla en cualquiera de los componentes que están involucrados en estos 5 fenómenos. Desde el sistema de control de la ventilación hasta algunas alteraciones no tan frecuentes de ver en terapia intensiva, como puede ser una alteración primaria de la barrera hematoalveolar, o bueno, ya definitivamente aspectos que son que nunca deberíamos ver nosotros, como cambios en la presión inspiratoria de oxígeno o en la presión inspiratoria de CO2. Pero es decir que son muchos los eslabones de la cadena en los cuales se puede llegar a producir una falla que lleve al desarrollo de una insuficiencia respiratoria. ¿Cómo definimos la insuficiencia respiratoria? Bueno, ese es un tema que no está totalmente saldado. Lo que sí sabemos es que, en definitiva, si la función del sistema respiratorio es mantener los niveles adecuados de presión parcial de oxígeno y CO2 en sangre arterial, bueno, la insuficiencia respiratoria debería ser la incapacidad del sistema respiratorio de mantener esos niveles adecuados. Ahora, ¿cuáles son esos niveles adecuados? Eso es algo que es mucho más difícil de definir. Lo que sí está claro son los niveles normales de anhídrido carbónico en sangre, que sabemos que es más o menos 40, más menos 4, más menos 5 milímetros de mercurio, y niveles por debajo o por encima se van de ese límite de la normalidad del que hablábamos. Y en base a eso es que podemos hacer una primera clasificación grande de la insuficiencia respiratoria en tipo 1, que es aquella que cursa con normo o hipocapnia, y tipo 2, como la insuficiencia respiratoria que cursa con hipercapnia. Y ya de la mano de esto, vamos a decir un primer concepto que es muy importante, y es que el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria es siempre un diagnóstico gasométrico. Fundamentalmente porque si no nos basamos en una gasometría, podemos estar subdiagnosticando una insuficiencia respiratoria, sobre todo si nos basamos únicamente en parámetros clínicos o en, por ejemplo, la oximetría de pulso. Y también podemos estar atribuyendo a una falla del sistema respiratorio algo que en realidad puede no tener nada que ver con el sistema respiratorio, como puede ser la presencia de una polipnea, por ejemplo. Entonces, para ir terminando con la introducción a la insuficiencia respiratoria y a la fisiología respiratoria, recordar que los niveles de presión parcial de CO2 se mantienen estables a lo largo de toda la vida, pero los niveles de presión parcial de oxígeno van a ser variables. Por un lado van a ser variables con la edad, y por eso es que habitualmente cuando calculamos la presión arterial de oxígeno esperada para determinado individuo, la edad es uno de los criterios que tomamos en cuenta, y también va a ser dependiente de la presión inspiratoria de oxígeno. En términos prácticos, a nosotros la altura sobre el nivel del mar no nos va a importar, pero sí la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es un determinante central de la presión inspirada de oxígeno, y por lo tanto, cuando definimos una insuficiencia respiratoria, y concretamente cuando hablamos de la oxemia que tiene el paciente, y para interpretar si esa oxemia es o no adecuada, necesariamente lo tenemos que relacionar con la fracción inspirada de oxígeno que ese paciente está recibiendo. Y por eso es que es extremadamente importante para nosotros, que solemos trabajar con fracciones inspiradas de oxígeno muy variables, que cuando comparemos la situación respiratoria de un paciente lo hagamos en condiciones lo más parecidas posibles. Yo no puedo sacar conclusiones sobre si el intercambio gaseoso de un paciente mejoró o empeoró o se mantuvo igual, si yo estoy comparando dos gasometrías con distintas fracciones inspiradas de oxígeno.
Por eso es que siempre cuando tenemos un paciente con determinada patología respiratoria que estamos tratando de evaluar o de corregir mediante algún tipo de maniobra, es recomendable no solo que lo comparemos frente a una misma fracción inspirada de oxígeno, sino que, si es posible, que lo hagamos en situaciones de fracción de FiO2 de 1, porque eso nos va a permitir homogeneizar y sacar de la ecuación algunos componentes. Y por otro lado tenemos los determinantes de la presión parcial de anhídrido carbónico a nivel alveolar, y por tanto no son sinónimos, pero desde el punto de vista práctico podemos considerarlos como muy semejantes, la presión parcial de CO2 en sangre arterial. Y en términos prácticos, eso va a ser inversamente proporcional a la eliminación de CO2 a través del parénquima pulmonar, directamente proporcional a eso, e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Y este es, sin duda, el principal factor que vamos a tener que tener presente siempre que analicemos la capnia de un paciente. En trauma, en medicina intensiva en general, y en cualquier otra situación fuera de la unidad de cuidados intensivos. Como concepto general, salvo casos muy particulares, siempre que un paciente esté hipercápnico es porque por algún motivo tiene una ventilación alveolar disminuida. Que tenga una ventilación alveolar disminuida no quiere decir, como vamos a ver ahora, que tenga una frecuencia respiratoria baja o que el volumen corriente sea bajo. Pero la sumatoria de los distintos determinantes de la ventilación alveolar llevan a que ese paciente tenga una ventilación alveolar disminuida, y por eso es que ese paciente está hipercápnico. Entonces, actualmente se habla de que la insuficiencia respiratoria se diagnostica con una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Eso es parcialmente cierto, parcialmente porque siempre que tengamos una presión parcial de oxígeno menor a 60%, vamos a estar frente a una insuficiencia respiratoria. Eso es lo que denominamos una hipoxemia absoluta. ¿Y por qué? Porque, bueno, por debajo de 60 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina empieza a caer en forma exponencial. Y si recuerdan, la mayor parte del oxígeno, o sea, uno de los mayores determinantes del contenido arterial de oxígeno, es justamente la cantidad de oxígeno que es transportado por la hemoglobina. Y por eso es que siempre que tengamos una PO2 menor a 60, sabemos que tenemos insuficiencia respiratoria, y esa insuficiencia respiratoria es severa. Pero bueno, de ninguna forma nos podemos quedar con el concepto de que una PO2 mayor a 60 no es insuficiencia respiratoria. Nosotros no estamos acostumbrados a evaluar pacientes ventilando espontáneamente al aire, pero si lo hiciéramos, bueno, en base a los determinantes de la ecuación del gas alveolar que veíamos al principio, tener presente que existen fórmulas que nos permiten calcular cuál es la PO2 esperada para determinado individuo ventilando espontáneamente al aire, y que si el nivel de PO2 que tiene es menor a eso, ya estamos en condiciones de decir que tiene una insuficiencia respiratoria. Pero bueno, habitualmente nosotros nos enfrentamos a pacientes que tienen algún tipo de suministro de oxígeno. Entonces, uno de los índices más utilizados para evaluar la insuficiencia respiratoria es el índice PAFI. El punto de corte puede ser variable, podemos considerar normal mayor a 400, mayor a 350, mayor a 300, pero como regla general, cuando estemos frente a un paciente con un PAFI menor a 350, 300, podemos considerar que estamos en una situación de insuficiencia respiratoria. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que pueden explicar la insuficiencia respiratoria? Básicamente hay 4 mecanismos principales que son los determinantes de hipoxemia. Esos mecanismos ustedes seguramente los conocen bien.
la desigualdad BQ y fundamentalmente la baja relación entre ventilación-perfusión es sin duda el mecanismo más frecuente. Desde el punto de vista de las características fisiopatológicas, lo clásico es definir estos mecanismos en función de la diferencia alvéolo arterial y la respuesta al test de hiperoxia. Y con respecto a esto quiero decir dos comentarios. Uno, que la diferencia alvéolo arterial de oxígeno que nosotros habitualmente utilizamos, por lo menos desde el punto de vista teórico, es una variable que para nosotros suele ser relativamente limitada en su utilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor normal de diferencia alvéolo arterial de oxígeno? ¿Hay alguno de los chiquilines acá en el anfiteatro? ¿Cuál es el valor normal de diferencia alvéolo arterial de oxígeno? ¿Quién sabe? Bueno, normalmente hablamos de una diferencia alvéolo arterial de entre 10, 12, hasta 15 milímetros de mercurio. Eso es real en un paciente relativamente sano, ventilando espontáneamente al aire. Una vez que nosotros empezamos a agregar variables, esa diferencia alvéolo arterial de oxígeno empieza a cambiar. Entonces, para empezar, a medida que la edad avanza, el valor de diferencia alvéolo arterial normal, digamos, va aumentando. Y además, ese grado de diferencia alvéolo arterial también va aumentando en la medida que nosotros aumentamos la fracción inspirada de oxígeno que le administramos a un paciente. Y yo no tengo forma de saber cuál es la diferencia alvéolo arterial de oxígeno esperada para una FiO2 de 35%, o de 70%, o de 100%. Entonces, si bien es cierto que en las patologías parenquimatosas la diferencia alvéolo arterial de oxígeno va a aumentar, es difícil saber cuál es el punto de corte cuando yo tengo un paciente ventilado para decir esto es normal o no es normal. Habitualmente solemos decir que incluso con FiO2 de 1, una diferencia alvéolo arterial de oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio traduce alguna alteración en el intercambio. Pero eso no es algo que esté claramente establecido cuál es el punto de corte. Entonces, eso con respecto a la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, saber las limitaciones que tiene cuando nosotros nos enfrentamos frente a un paciente en el que planteamos que tiene insuficiencia respiratoria. Y lo otro, sobre el test de hiperoxia. Test de hiperoxia es simplemente la respuesta a la oxigenoterapia al 100%. No es lo mismo test de hiperoxia que, o sea, no es lo mismo decir que un paciente tiene test de hiperoxia positivo, que es la normalización de la oxemia con FiO2 de 1, que decir si un paciente tiene o no respuesta a la oxigenoterapia. Son dos cosas distintas. Y que un paciente tenga test de hiperoxia negativo, no quiere decir que no vaya a responder a la oxigenoterapia y pueda beneficiarse de oxigenoterapia. El test de hiperoxia sí lo que nos permite es eliminar todos los otros mecanismos que no son shunt en cuanto a la presión arterial de oxígeno, pero no es más que un test diagnóstico. No es que nos esté diciendo si el paciente va a requerir o no oxígeno, o si va a mejorar o no con oxígeno. Y por último, de la mano de esto, decir que habitualmente nunca tenemos un mecanismo de insuficiencia respiratoria aislado, o muy raramente. Es posible que tengamos un mecanismo de insuficiencia respiratoria en las primeras etapas, pero rápidamente se van a ir sumando mecanismos de insuficiencia respiratoria que tendrán una participación mayor o menor. Pero incluso en las situaciones en las que uno podría pensar que es una insuficiencia respiratoria más pura, como puede ser, por ejemplo, una hipoventilación frente a una disminución de la frecuencia respiratoria, o por X motivo, rápidamente se van a empezar a agregar atelectasia o acumulación de secreciones, y van a empezar a aparecer desigualdad BQ o shunt. En situaciones clásicamente relacionadas con el shunt, como puede ser el distrés respiratorio o la neumonía, sin lugar a duda que hay algunos sectores pulmonares
que no tienen una ocupación alveolar total, sino que tienen trastornos más o menos severos de la ventilación. Entonces, eso es en parte lo que explica que, por más que yo tenga una neumonía o que yo tenga un distrés, los pacientes tengan una mejoría, porque si no sería lo mismo ventilarlo con 21% de oxígeno, ¿no? Y los pacientes tienen un grado de mejoría, y eso es debido a los otros mecanismos de insuficiencia respiratoria que están participando junto con el principal. Y después tenemos la otra pata del intercambio gaseoso, que es el intercambio gaseoso de CO2. Yo les decía que, en definitiva, cuando evaluamos la presión parcial de anhídrido carbónico, fundamentalmente lo que estamos pensando es en la ventilación alveolar, sabiendo sí que también hay un componente vinculado a la producción metabólica de CO2 y cómo ese CO2 se elimina a nivel pulmonar, pero básicamente la presión arterial de oxígeno es inversa a la ventilación alveolar. Entonces, cuando yo tengo hipercapnia, por algún mecanismo estoy teniendo hipoventilación alveolar. Incluso las situaciones más clásicas de hipercapnia, como la ventilación de espacio muerto, o la desigualdad BQ extrema, o el shunt extremo, en definitiva lo que nos están traduciendo es la incapacidad del sistema respiratorio de hiperventilar los otros sectores pulmonares y eliminar así el CO2. Entonces, cuando yo tengo hipercapnia, necesariamente, decíamos, la ventilación alveolar, o sea, a no ser que yo tenga esa hipercapnia por una producción aumentada de CO2 con una ventilación alveolar disminuida, si yo tengo hipercapnia estoy frente a una situación en la cual hay una producción o eliminación de CO2, pongámosle estable, y una disminución de la ventilación alveolar. No puedo explicar la hipercapnia por otro mecanismo. Entonces, esa disminución de la ventilación alveolar puede ser vinculada a una disminución del volumen minuto. Si yo tengo un trauma de cráneo severo que se enclava y empieza a hipoventilar, o un trauma raquimedular que mueve poco volumen corriente, probablemente tenga una ventilación minuto disminuida. Pero también puedo tener situaciones en las cuales la ventilación alveolar esté disminuida a pesar de tener un volumen minuto normal o incluso aumentado. Por ejemplo, cuando tengo un tromboembolismo pulmonar con mucha ventilación de espacio muerto, o una polipnea rápida y superficial, en la cual una gran parte del volumen corriente está perdido, digamos, entre comillas, en el espacio muerto anatómico. Pero de una forma u otra, cuando yo tengo hipercapnia, siempre voy a estar en una situación de hipoventilación alveolar. Esto es un poco más de lo mismo. Y con esto terminamos esa breve introducción al intercambio pulmonar de gases y a la insuficiencia respiratoria, y vamos a pasar de lleno a los distintos mecanismos de insuficiencia respiratoria que pueden presentarse en los pacientes traumatizados. Como ustedes bien saben, cuando estamos frente a un paciente traumatizado, a veces tenemos una única lesión, pero muchas veces tenemos un paciente politraumatizado con trauma en más de una región. Yo, para simplificar un poco, traté de separar la presentación en base a los distintos sectores afectados. Sí, por ejemplo, torácico y extratorácico. Yo lo hice un poco más compartimentalizado, pero de más está decir que en un alto porcentaje de pacientes vamos a tener una mezcla de estos distintos mecanismos. Y esto viene de la mano con lo que decíamos al principio, que muy rara vez nos vamos a encontrar con un mecanismo aislado de insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a empezar por el trauma encefalocraniano. Entonces, cuando estamos frente a un traumatismo encefalocraniano,
uno de los posibles mecanismos de insuficiencia respiratoria está vinculado a una disminución del impulso ventilatorio. La disminución del impulso ventilatorio va a estar dada por el compromiso de algún sector del sistema de control de la ventilación. Nosotros habitualmente en nuestra cabeza lo asociamos con el síndrome herniario, ¿no? O sea, el paciente que se enclava, y eso, el enclavamiento, ¿no? Compromiso a nivel del tronco encefálico, genera afectación de el sistema de control de la ventilación o alguno de los componentes principales del sistema de control de la ventilación. Y eso es sin duda que es así. Ahora, habitualmente cuando nosotros estamos dentro de la unidad de cuidados intensivos, si estamos frente a un trauma encefalocraniano grave, es altamente probable que ya esté en asistencia ventilatoria mecánica, entonces difícilmente el hecho de que el paciente se enclave nos va a significar un problema respiratorio por la depresión del sistema de control de la ventilación, porque bueno, asumimos que ya tenemos al paciente en ventilación mecánica. Sí puede ser obviamente un problema mayúsculo en la etapa previa a la intubación del paciente, pero lo que me interesaba destacar fundamentalmente es que no es algo que sea exclusivo del TEC grave, ¿ah? Y muchas veces esto puede llegar a ser más deleterio incluso en el TEC moderado, en el cual tenemos un paciente, por ejemplo, en emergencia o incluso en medicina intensiva, en una etapa sin haber llegado a la ventilación mecánica, y en el que el paciente tiene todavía un nivel de conciencia que no requiere una intubación, por ejemplo, para protección de la vía aérea, pero que de alguna forma está influyendo en el impulso ventilatorio de ese paciente. Entonces, podemos estar frente a un paciente que está hipoventilando, y eso, sin lugar a dudas, que va a ser un mecanismo generador de neuroinjuria secundaria. Entonces, no quedarnos con la idea de que el compromiso del sistema de control de la ventilación, en el trauma encefalocraniano o en la neuroinjuria en general, se limita al paciente enclavado, porque podemos tener compromiso en etapas mucho más precoces, y sí, por ejemplo, generar neuroinjuria secundaria que pueda desencadenar en que el paciente se termine enclavando, pero es algo que puede afectar a traumatizados de cráneo sin llegar a ese nivel de severidad. Obviamente, si estamos pensando en que el compromiso se da fundamentalmente por una disminución del impulso ventilatorio, claramente que acá el principal mecanismo de insuficiencia respiratoria va a ser la hipoventilación alveolar. Y bueno, cuando hablamos de hipoventilación alveolar, es el mecanismo de insuficiencia respiratoria sin compromiso, en teoría sin compromiso del parénquima pulmonar, ¿no? Y eso es lo que explica que la diferencia alveolo arterial de oxígeno sea normal, ¿no? En principio, si nosotros calculáramos la diferencia alveolo arterial de oxígeno en un paciente que no estuviera con oxigenoterapia y que su único mecanismo de insuficiencia respiratoria fuera la hipoventilación alveolar, probablemente debería estar en torno a 10, 12, menor a 15 milímetros de mercurio. Y bueno, probablemente ese paciente estuviera hipoxémico. Y estuviera hipoxémico, y no solo tendría un test de hiperoxia positivo, sino que esa hipoxemia corregiría fácilmente si yo a ese paciente le pongo algún tipo de oxígeno suplementario. ¿Por qué corregiría fácilmente? Porque partimos de la base que tiene un parénquima pulmonar normal. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la hipoventilación alveolar? ¿Cuál es el mayor compromiso que genera a nivel del intercambio gaseoso?
¿Cuál es la repercusión más grave de la hipoventilación alveolar? Exacto, la hipercapnia, porque la hipoventilación alveolar genera hipoxemia, sí, genera hipoxemia, pero esa hipoxemia es fundamentalmente a expensas del el CO2 que aumenta a nivel alveolar y que desplaza el oxígeno alveolar. Entonces, nunca la hipoventilación alveolar aislada nos va a dar una hipoxemia severa, porque antes de que nos genere hipoxemia severa, la hipercapnia va a ser mucho más severa y va a generar una acidosis respiratoria grave. Entonces, siempre el principal problema de la hipoventilación alveolar es la hipercapnia, y esto es mucho más acentuado si estamos planteando que es en un paciente neuroinjuriado. Ahora, más allá de que lo que yo les dije, de la dificultad para evaluar la diferencia alveolo-arterial de oxígeno en un paciente con oxígeno suplementario, podríamos asumir que es una diferencia alveolo-arterial de oxígeno normal. Ahora, ¿qué pasa? Habitualmente, en estos pacientes, producto del trauma inicial o producto de lo que va ocurriendo en la evolución, empiezan a aparecer mecanismos parenquimatosos asociados. Entonces, difícilmente nos encontremos con una diferencia alveolo-arterial de oxígeno normal, salvo en las etapas muy precoces. ¿Por qué? Porque ¿qué mecanismos de insuficiencia respiratoria parenquimatosas se les ocurre que pueden aparecer en un paciente con un trauma encefalocraneal? Solo TEC. Por ejemplo, que se aspire es algo habitual en el trauma, mucho más en el trauma encefalocraniano si tiene depresión de conciencia. Y eso que nos va a generar la aspiración de vía aérea. Fundamentalmente y bueno, y obviamente, vos me preguntaste, ¿Lina TEC solo? Sí, en principio sí, pero a vos te llega el paciente, te dicen sí, TEC solo, pero no sabemos si además no tuvo una contusión pulmonar o cualquier otro tipo de lesión asociada. Entonces, es muy frecuente que esto no se comporte como una hipoventilación alveolar aislada, sino que empiecen en algún momento a aparecer mecanismos parenquimatosos asociados. Desde el punto de vista de la traducción clínica, bueno, probablemente depresión de conciencia, de mayor o menor grado, y en términos del patrón ventilatorio, una frecuencia respiratoria disminuida. La hipoxemia, como les decía, bueno, o sea, la hipoxemia no va a ser el problema de estos pacientes. Si la hipoventilación es realmente el principal mecanismo respiratorio de insuficiencia respiratoria, la hipoxemia va a mejorar con oxigenoterapia. El problema, como decíamos, es la hipercapnia. Y la hipercapnia no va a mejorar si nosotros no aumentamos la ventilación alveolar. Y habitualmente la forma que tenemos de aumentar la ventilación alveolar en estos pacientes es la ventilación mecánica. Y fundamentalmente la ventilación mecánica invasiva. Pero ese es el principal concepto que quiero que se lleven de esta diapositiva. La forma de aumentar, de corregir esta insuficiencia respiratoria es aumentando la ventilación alveolar. Y eso no lo van a lograr con oxigenoterapia. El problema es que muchas veces le ponemos oxigenoterapia, el paciente satura 99, 100% y nos quedamos tranquilos. Y en realidad el problema viene por otro lado. Bien. Entonces seguimos dentro del trauma de cráneo y acá nos empezamos a ver algunas otras cosas que son menos frecuentes, pero que pueden llegar a ser muy graves si no las identificamos a tiempo. Y una de ellas es el edema pulmonar neurogénico. El edema pulmonar neurogénico es una entidad, en principio, poco frecuente, por más que la incidencia es desconocida. Se asocia fundamentalmente al trauma encefalocraniano grave y a la hemorragia subaracnoidea, y no tiene un mecanismo fisiopatológico muy bien establecido. Se plantea que sea vinculado a una descarga masiva de catecolaminas, que generaría, bueno, vasoconstricción sistémica y pulmonar, un aumento del estrés parietal a nivel cardíaco, y a su vez lesión endotelial.
Por eso es que comparte algunos mecanismos del edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, ¿verdad? Tanto un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar por afectación miocárdica y también un aumento de la permeabilidad capilar. Y es un cuadro que puede presentarse rápidamente en los primeros minutos u horas del trauma encefalocraniano o días después de haberse establecido. ¿Ah? ¿Y qué mecanismo de insuficiencia respiratoria piensan ustedes que generará este mecanismo de insuficiencia respiratoria? Acá. Como todo edema pulmonar, el shunt va a ser el mecanismo de insuficiencia respiratoria preponderante, más allá de que, como decíamos, probablemente comparta, por ejemplo, sectores con baja relación BQ. Puede generar una insuficiencia respiratoria grave, pero es habitualmente autolimitado, y bueno, se comporta en general como el resto de los edemas pulmonares en cuanto a que parte del tratamiento es en base a PIP, un aumento de los niveles de presión positiva al final de la expiración. Después, otro factor que yo le puse vinculado al trauma encefalocraniano, pero claramente que no es exclusivo del trauma encefalocraniano, sino que es frecuente que lo veamos en muchos tipos de trauma, y es la aspiración de contenido gástrico. La aspiración de contenido gástrico, que bueno, para lo cual hay muchos factores de riesgo que han sido descritos en pacientes traumatizados, como el uso de alcohol, drogas, la presencia de un trastorno de conciencia, la intubación en la escena, obesidad severa, alteraciones previas como antecedentes de reflujo gastroesofágico previo, y que puede tener consecuencias muy variables, desde no generar absolutamente nada, más allá de la noción de que el paciente se haya aspirado, a generar una neumonitis, fundamentalmente una neumonitis química, que puede ser más o menos severa, puede generar atelectasias, se comporta también como un factor de riesgo para la evolución al distrés respiratorio, o promoviendo el desarrollo precoz de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Lo que más parece asociarse al grado de afectación pulmonar es el pH del líquido gástrico, fundamentalmente si son pHs menor a 2,5, y como es esperable, el volumen de líquido que haya sido aspirado. En cuanto al mecanismo de insuficiencia respiratoria, acá, ¿qué plantearían? Ahí está, el shunt intrapulmonar va a ser probablemente el mecanismo principal, en el cual lo que ya decíamos sobre la diferencia del alveolo arterial de oxígeno, la respuesta al test de hiperoxia, y sin duda que van a haber sectores con baja relación BQ que van a tener una respuesta al test de la hiperoxia, y bueno, del interjuego entre estos dos mecanismos u otros que haya sobreagregados, saldrá el grado de insuficiencia respiratoria que tendrá este paciente. Esto, como para recapitular, acá, teóricamente me tendría que haber quedado para que fuera apareciendo de a poco, pero ya tienen las respuestas ahí. Pero repasando un poco los mecanismos que vimos hasta ahora, ¿no? En el trauma encefalocraniano, bueno, podemos estar frente a situaciones con una disminución del impulso ventilatorio, fundamentalmente en el trauma de cráneo, en el cual la hipoventilación va a ser a priori el principal mecanismo responsable de insuficiencia respiratoria, pero que, como veíamos, tenemos que tener un alto índice de sospecha de que empiecen a aparecer otros mecanismos asociados, como por ejemplo el shunt. No por la alteración del impulso ventilatorio en sí misma, sino por la generación de atelectasias o bueno, aspiración de vía aérea.
Y desde el punto de vista clínico, bueno, obviamente una disminución del nivel de conciencia, disminución de la frecuencia respiratoria, pero a diferencia de lo que pueden ser otras situaciones que vamos a ver más adelante, si bien se caracteriza por un impulso ventilatorio disminuido, la fracción, digo, si evaluáramos, por ejemplo, la fracción de engrosamiento diafragmático, probablemente lo encontráramos normal, porque aquellos impulsos ventilatorios que se generen no van a tener ninguna afectación en la transmisión nerviosa ni en el efector final, que es, por ejemplo, el diafragma. El problema viene de acá arriba y no de la vía de conducción o de los músculos respiratorios. El edema pulmonar cardiogénico, como veíamos, bueno, obviamente el shunt como principal mecanismo responsable, probablemente con sectores con baja relación BQ, y desde el punto de vista de la presentación clínica, bueno, factores la clásica presentación de cualquier edema pulmonar, con aumento del trabajo respiratorio, estertores crepitantes, y bueno, a nivel radiológico o ecográfico, lo mismo que veríamos en el edema pulmonar, probablemente parecido a una mezcla entre distrés respiratorio y falla cardíaca. Como veíamos, comparte mecanismos en común, tanto, exacto, aumento de la presión hidrostática y aumento de la permeabilidad, entonces puede llegar a ser un poco más heterogéneo el patrón radiográfico, pero desde el punto de vista ecográfico probablemente lo que veamos sea un aumento de las líneas B. Y bueno, en cuanto a la aspiración de vía aérea, nada, digo que obviamente no es exclusivo del trauma de cráneo, sino que puede verse en cualquier otro tipo de cráneo, de trauma. Shunt como principal mecanismo de insuficiencia respiratoria, pero puede ser sumamente variado porque la aspiración de contenido gástrico puede dar lugar a fenómenos muy variados. Telectasia, neumonitis, distrés o nada en general. Bien. Seguimos bajando en el nivel de trauma y brevemente algunas cosas con las que podemos enfrentarnos en situaciones de trauma maxilofacial. Una de las situaciones con las que podemos enfrentarnos y que puedan dar lugar a insuficiencia respiratoria es la obstrucción de la vía aérea superior. La obstrucción de la vía aérea superior, que puede presentarse en diversos tipos de traumas, no solo en el trauma maxilofacial, el trauma cervical, en quemados, puede ser vinculada a cuerpos extraños, a la propia lesión o edema a nivel de la cara, o a una lesión estructural a nivel de la vía aérea superior. Puede pasar desapercibido si no lo sospechamos. Por ejemplo, si el paciente viene intubado, es posible que tenga alguna lesión que genere obstrucción de la vía aérea superior, y que si por algún motivo se pierde esa vía aérea artificial, pase a ser un problema. Eso, bueno, es muy característico de los quemados, por ejemplo, que el edema empieza a aumentar con el paso de las horas y los días, y bueno, hay que tenerlo presente. Desde el punto de vista de la presentación clínica, estridor como un signo de aumento de la resistencia al flujo de aire, fundamentalmente a nivel de la vía aérea extratorácica, disnea, aumento del trabajo respiratorio. ¿Y cuál sería el mecanismo principal de insuficiencia respiratoria en este trastorno? Bajo BQ, ¿no? O sea, estamos planteando que hay una situación de dificultad para la ventilación, entonces justamente va a ser la baja relación BQ el principal mecanismo de insuficiencia respiratoria. Obviamente
también recordar que pueden haber otros mecanismos asociados. ¿Se les ocurre algún otro mecanismo que pueda estar directamente asociado con la obstrucción de la vía aérea superior? ¿No? Bueno, seguramente, sí, exacto, la hipoventilación puede llegar a ser un problema. Ahí va a depender un poco de qué tan infranqueable sea esa obstrucción, pero sin duda que va a ser uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar, porque bueno, de vuelta, ¿no? Esa disminución de la ventilación va a generar hipoxemia, pero esa hipoxemia probablemente yo la logre corregir con oxigenoterapia, pero la hipercapnia que se genera, justamente no la voy a poder corregir si no logro permeabilizar la vía aérea. No la voy a corregir de ninguna forma con oxigenoterapia. Y además hay otro fenómeno que puede llegar a presentarse, y es lo que ocurre después de una obstrucción a nivel de la vía aérea. ¿Qué puede pasar después de una obstrucción a nivel de la vía aérea? Edema pulmonar posobstructivo. Edema pulmonar posobstructivo, ¿por qué? ¿Por qué se generaría ese edema pulmonar? Bueno, fundamentalmente es por un desbalance en la presión hidrostática. El esfuerzo, principalmente si es un paciente con un esfuerzo muscular conservado, que está luchando contra una obstrucción a nivel de la vía aérea superior, eso va generando un gradiente cada vez más negativo, y eso va a la vez que intenta mejorar la ventilación, también esa misma presión negativa se transmite a los capilares pulmonares y va generando salida de líquido, ¿no? Hacia el intersticio y hacia el espacio alveolar. Entonces, podemos enfrentarnos a la situación en la cual, capaz que, no sé, cambiamos el tubo o intubamos al paciente o lo que sea, solucionamos la obstrucción, pero después nos enfrentamos a lo que viene después, que es el edema pulmonar posobstructivo, como que, bueno, lo mismo, ¿no? Se va a comportar como todo edema pulmonar. El principal mecanismo de insuficiencia respiratoria va a ser, ¿cuál va a ser? Bueno, siguiendo un poco con posibles mecanismos de insuficiencia respiratoria, la lesión de la vía aérea es un fenómeno no particularmente frecuente, pero que puede llegar a ser de enorme gravedad. Lo podemos ver en el trauma cervical, fundamentalmente vinculado a lesiones penetrantes, en trauma de tórax cerrado o penetrantes, cuando es un trauma cerrado, fundamentalmente cercano a la carina. El 80% de las lesiones de vía aérea se dan en los 2,5 centímetros proximales a la carina. Puede ser en pacientes sin un gran trauma de tórax ostensible, por ejemplo, cuando hay una compresión torácica contra una glotis cerrada, eso puede generar lesión de vía aérea. Y también puede ser iatrogénica, en pacientes con cualquier tipo de trauma o sin trauma, vinculados fundamentalmente a la intubación, y particularmente cuando se utilizan introductores caseros que no están bien hechos y que sobresalen por fuera del extremo proximal en realidad de la sonda orotraqueal, y eso genera lesión sobre todo de la pared posterior de la tráquea. Eso es muchas veces es una lesión que puede pasar desapercibida, porque a veces queda tapada por el manguito de neumotamponamiento, y después empiezan a aparecer una vez que bueno, se mueve la sonda orotraqueal o se desinsufla, y recién ahí empiezan a aparecer las manifestaciones. Se manifiesta habitualmente por la presencia de enfisema subcutáneo, neumotórax, muchas veces neumotórax persistentes con una fístula broncopleural de alto gasto. Como les decía, muchas veces puede pasar
desapercibida, por ejemplo, si es una lesión que está parcialmente ocluida por la sonda orotraqueal. A priori, el mecanismo principal de insuficiencia respiratoria va a ser la baja relación BQ por un compromiso de la ventilación, pero bueno, también, por ejemplo, si hay un neumotórax, el pulmón colapsado va a generar shunt, entonces nuevamente se empiezan a intrincar los mecanismos fisiopatológicos. Siguiendo un poco con los distintos sectores que pueden llegar a estar comprometidos, a nivel cervical, el trauma raquimedular es un trauma frecuente y que muchas veces, sobre todo en niveles altos, se asocia a insuficiencia respiratoria, independientemente de que haya o no compromiso inicial del parénquima pulmonar. El mecanismo inicial de insuficiencia respiratoria es por compromiso de la vía efectora de los músculos respiratorios, principalmente obviamente por la sección medular. Va a depender claramente, primero, del nivel de la lesión medular, sea cervical alta, baja o torácica alta. Cualquiera de esos niveles pueden dar lugar a insuficiencia respiratoria. Obviamente, cuanto más alta el nivel de insuficiencia respiratoria va a ser mayor, porque bueno, va a comprometer el diafragma, músculos accesorios, y dentro de los músculos accesorios incluyo a la cincha abdominal, que juega un rol muy importante en la dinámica ventilatoria. Y obviamente, o sea, del nivel y del grado de lesión, si es una sección completa o incompleta, y el mecanismo obviamente de insuficiencia respiratoria principal va a ser la hipoventilación alveolar, claramente. Pero rápidamente estos pacientes asocian mecanismos parenquimatosos. Puede ser inicialmente porque haya además asociado una contusión pulmonar o porque el paciente se haya aspirado, y si no lo hizo inicialmente, en la evolución lo va a hacer por la generación de atelectasias o de neumonias asociadas a la ventilación, pero estos pacientes, prácticamente sin excepción, van a generar un mecanismo parenquimatoso de insuficiencia respiratoria asociada. El patrón ventilatorio habitual es de un patrón de polinea superficial, un patrón rápido y superficial, muchas veces con utilización de la musculatura accesoria, cuando eso no está comprometido por el nivel de la lesión medular, y con ventilación paradojal, con un barrigueo, cuando el paciente inspira. Eso, entre otras cosas, traduce la hipotonía de los músculos abdominales. Y bueno, es en cierta forma o sea, estos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria por un conjunto de mecanismos que llevan a la hipoventilación alveolar, y muchas veces los pacientes hacen una insuficiencia respiratoria que tiene como un patrón bastante característico, ¿no? En el que los pacientes inicialmente están sin hipoxemia, sin hipercapnia, y a medida que pasan las horas o los días, el paciente va desarrollando progresivamente una caída de la oxemia y un aumento de la capnia. ¿Por qué? Bueno, porque paulatinamente, o sea, si el paciente tiene, por ejemplo, compromiso diafragmático, muchas veces va manteniendo la ventilación a expensas de la musculatura accesoria. Pero la musculatura accesoria, a medida que pasan las horas, los días, se empieza a agotar. Al mismo tiempo empiezan a sobreagregarse otros mecanismos de insuficiencia respiratoria, como la generación de atelectasias, por dificultad para el clearance de secreciones, hasta que llega un momento que el paciente termina instalando la insuficiencia respiratoria y habitualmente terminando en ventilación mecánica. Entonces, bueno,
ahí uno podría pensar que no hay vuelta atrás, ¿no? Porque si el paciente, vamos a suponer que el paciente tiene una sección medular completa, uno esperaría que, bueno, los músculos que perdieron su inervación no van a volver a mejorar. Pero lo que vemos muchas veces es que estos pacientes después, a medida que pasan los días, las semanas, empiezan lentamente a mejorar y terminan desvinculándose de la ventilación mecánica. ¿Por qué les parece que pasa eso? Bueno, eso es un factor que vamos a suponer que sí, que el mecanismo parenquimatoso, si se generaron atelectasias, infecciones, que eso mejora, pero en definitiva lo que generó el mecanismo parenquimatoso inicialmente fue la hipoventilación, ¿no? Bueno, vamos a suponer que no, que nada de la lesión medular mejora. A ver. Ahí va. Ese es un factor que es bastante determinante. ¿Tá? O sea, puede haber parte de entrenamiento muscular, sobre todo de musculatura accesoria, ¿tá? Y además, si la cincha abdominal estaba comprometida, ¿tá? Inicialmente los pacientes tienen una hipotonía de la pared abdominal. ¿Tá? Entonces, cuando los músculos respiratorios se contraen, ¿tá? Parte del trabajo es, se apoyan en el abdomen para expandir la caja torácica. ¿Ah? Si la cincha abdominal no tiene inervación, queda flácida, entonces es mucho más difícil expandir la caja torácica porque no tienen un sostén. ¿Ah? A medida que los pacientes empiezan a desarrollar espasticidad de los músculos abdominales, ¿ah? Paradójicamente eso genera un mejor sostén para los músculos respiratorios que estén funcionantes, y eso sumado al entrenamiento de los músculos accesorios hace que, bueno, los pacientes de a poco puedan ir retomando la independencia ventilatoria, ¿no? Lo mismo, esto no vamos a insistir con lo mismo, la hipoxemia no va a ser en principio el problema, mejora con la oxigenoterapia, dependiendo del grado de compromiso parenquimatoso, ¿no? En la medida que los pacientes empiezan a hacer atelectasia, neumonía, bueno, ya ahí es otro la situación. Pero en definitiva, la hipercapnia, que va a ser el gran problema inicial, solo va a mejorar si nosotros aumentamos la ventilación, y eso, en la gran mayoría de los casos, es mediante la ventilación mecánica. Un resumen de estos últimos mecanismos que vimos hasta ahora: la obstrucción de la vía aérea superior, que, bueno, que puede verse en trauma maxilofacial, bueno, en otro tipo de trauma. El principal mecanismo, la baja relación BQ, y bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí. Ah.
Bueno, decíamos entonces que la lesión de vía aérea, bueno, saber que puede ser por compromiso tanto en vía intra o extratorácica, por distintos tipos de trauma, y bueno, y fundamentalmente va a estar representada por enfisema subcutáneo, neumotórax, fístula broncopleural, y el trauma raquimedular por afectación de la médula cervical o torácica alta, fundamentalmente nos va a generar hipoventilación inicial, pero rápidamente va a asociar shunt, baja relación BQ, y acá sí, la presentación inicial va a ser con polimnia superficial, respiración paradojal, pero si analizamos un poco más en detalle lo que ocurre con el impulso ventilatorio, la fuerza de los músculos respiratorios, bueno, ahí vamos a encontrarnos con que probablemente la presión de oclusión en los primeros 100 milisegundos, que nos traduce el impulso ventilatorio, esté disminuido, la fuerza de los músculos respiratorios también va a estar disminuida, no por una afectación directa del músculo, de la musculatura respiratoria, sino por la inervación de los mismos, y eso va a generar una PIM disminuida, una extracción de engrosamiento diafragmático que también probablemente va a estar disminuido. Y bueno, ahora pasamos al trauma de tórax, que sin duda es capaz que lo que todos estaban esperando ver cuando hablamos de insuficiencia respiratoria vinculada al trauma. Sin duda que es lo más clásico, pero bueno, no se asusten que no va a ser lo más largo, ni mucho menos. Cuando pensamos en trauma de tórax, una de las alteraciones más clásicas son las fracturas costales. Las fracturas costales se caracterizan por ser sumamente dolorosas, fundamentalmente vinculadas al movimiento, y eso necesariamente implica a la respiración, porque la respiración, cada ventilación genera un movimiento entre los bordes fracturados de la costilla, y eso va a tener una primera repercusión clarísima que va a ser el dolor. Y ese dolor va a generar hipoventilación alveolar. Y este es siempre el principal mecanismo de insuficiencia respiratoria vinculado a las fracturas costales. Acá, hablando solo de fracturas costales, no estoy pensando en lo que puede haber debajo. Capaz que abajo de la fractura costal hay un neumotórax o una contusión pulmonar. Y eso obviamente que se va a agregar al cuadro. Pero la fractura costal por sí sola, aunque no tenga ningún compromiso parenquimatoso asociado, va a generar hipoventilación alveolar fundamentalmente vinculada al dolor. Y además, bueno, o sea, lo que ocurre habitualmente con estos pacientes es que cuanto más profunda es la ventilación, el dolor es mayor, entonces los pacientes empiezan a adoptar un patrón ventilatorio cada vez más superficial y a su vez tienen también por dolor disminuida la capacidad para aclarar las secreciones. Entonces eso va generando una tendencia a que se generen atelectasias. Y además, bueno, como decíamos, puede tener, por ejemplo, una contusión pulmonar por debajo. Y eso determina que los pacientes rápidamente empiecen a agregar, si no lo tenían por un trauma asociado, un mecanismo parenquimatoso que va a generar fundamentalmente shunt intrapulmonar. Y esto determina que el pilar de tratamiento terapéutico fundamental para las fracturas costales sea la analgesia. Y ahí el intensivista tiene un rol súper importante en la interacción fundamentalmente con los anestesistas. Porque la analgesia de estos pacientes tiene indicación en dos momentos. O para prevenir la intubación,
o para facilitar la desvinculación de la ventilación mecánica. ¿Ah? La analgesia para desvincular al paciente del ventilador es poco habitual. ¿Por qué? Porque en definitiva las fracturas costales se fijan. ¿Ah? O fijación quirúrgica, que no es lo más habitual, o la fijación propia por la formación del callo óseo. ¿Ah? Entonces, una vez que el paciente termina en ventilación mecánica, habitualmente son pacientes que están varios días en ventilación mecánica, a veces semanas en ventilación mecánica, y cuando llega ese momento, habitualmente los cirujanos de tórax dicen que ya no vale la pena hacer la fijación porque la costilla ya se fijó por la evolución natural de las fracturas. ¿Ah? Entonces, el rol clave de la analgesia es para prevenir la intubación orotraqueal. Y eso tiene sentido si lo hacemos en forma precoz. ¿Ah? Una vez que el paciente entró en la rosca de polipnea superficial, atelectasia, insuficiencia respiratoria, ahí ya la analgesia probablemente no sea efectiva, ¿ah? Porque ya lo estamos corriendo de atrás. ¿Ah? La analgesia, y cuando hablo de analgesia, además de la analgesia sistémica, me refiero a la analgesia regional. ¿Ah? La analgesia regional es fundamental para que el paciente pueda ventilar normalmente sin dolor y de esa forma prevenir la intubación. ¿Ah? Esto no quiere decir que todo paciente con fractura costal precise un catéter de analgesia peridural, ¿ah? Porque si yo tengo un paciente que además de las fracturas costales tiene una bruta contusión por abajo, ¿ah? Probablemente ese paciente igual termine en ventilación mecánica, no por el dolor de las fracturas costales, sino por el mecanismo, por todo el daño parenquimatoso que tiene debajo. ¿Ah? Pero en los pacientes en los cuales el daño parenquimatoso no es un problema que por sí solo justifique la ventilación mecánica invasiva, la analgesia es algo que nosotros tenemos que asegurarle al paciente. Nada, esto en cuanto al mecanismo en sí el tratamiento de las fracturas costales, no lo vamos a definir nosotros, pero sí hay que buscar la fijación de esas fracturas, porque si no, el dolor va a seguir estando y el mecanismo de hipoventilación va a seguir existiendo. Entonces, tenemos que promover que haya fijación de esas fracturas. Muchas veces se produce lo que se conoce como la fijación interna, sobre todo cuando el paciente está en ventilación mecánica, eso promueve que se inmovilice la costilla, y bueno, y se va formando el callo óseo. En algunas situaciones, eso lo verán en el trauma, en el teórico de trauma de tórax, que puede estar indicada la fijación quirúrgica, pero no es lo más habitual. ¿Ah? Y después, alguna situación particular, como puede ser el bolet costal. El bolet costal, que es, bueno, ustedes saben, cuando hay fractura doble de 2 o 3 arcos costales adyacentes, eso genera un sector que está independizado en la pared torácica, y bueno, que se produce, esto es real, cuando el paciente tiene impulso ventilatorio propio. ¿Ah? Cuando el paciente tiene impulso ventilatorio propio, cada vez que el paciente inspire, ese sector que está disociado de la pared torácica va a estar sometido al régimen de presión pleural que genere el paciente. Entonces puede generar este bamboleo de la pared torácica. Es decir que al compromiso o a la insuficiencia respiratoria por los mecanismos que veíamos en la diapositiva anterior, bueno, se pueden agregar el compromiso de la mecánica ventilatoria por afectación de la pared torácica. ¿No? Siguiendo un poco con posibles afectaciones o mecanismos de insuficiencia respiratoria en el trauma de tórax, obviamente que el neumotórax es algo con lo que nos vamos a encontrar, puede estar presente en el trauma penetrante o cerrado, puede ser también iatrogénico, por barotrauma puse ahí, pero bueno, obviamente puede ser por otros mecanismos, como la colocación de catéteres venosos. Acá tenemos que distinguir, más allá de la magnitud del neumotórax, si es uni o bilateral, si es un neumotórax isotensivo, en el cual
la repercusión sobre el sistema respiratorio va a estar dado por la telectasia del parénquima pulmonar afectado, o si además es un neumotórax hipertensivo, a lo cual se va a agregar la repercusión hemodinámica sobre el intercambio gaseoso. Entonces, bueno, el principal mecanismo a priori va a ser el shunt intrapulmonar en el muñón del pulmón que esté atelectasiado, pero bueno, ahí podemos encontrarnos también obviamente con baja relación BQ, hipoventilación alveolar. Puede ser un mecanismo bastante complejo de insuficiencia respiratoria según cuál sea el escenario. Algo parecido va a ser la situación en el hemotórax, ¿no? También puede estar presente en el trauma cerrado o penetrante. La repercusión del hemotórax sobre el parénquima pulmonar va a ser, en definitiva, la telectasia del parénquima por la ocupación sanguínea. Y nuevamente, si ese hemotórax es masivo, bueno, además se va a agregar la repercusión hemodinámica como mecanismo de insuficiencia respiratoria. Y lo mismo, el principal mecanismo de insuficiencia respiratoria va a ser el shunt, pero saber que muy posiblemente se intrinquen otros mecanismos. La contusión pulmonar es tal vez el mayor desafío que tenemos en el manejo de la insuficiencia respiratoria en el trauma torácico, porque bueno, muchas veces se comporta como un distrés, pero asimétrico, ¿no? Entonces, muchas de las maniobras que nosotros, o de las herramientas que tenemos para tratar el distrés desde el punto de vista de la estrategia ventilatoria, pueden llegar a ser perjudiciales si yo tengo un distrés que me afecta a un solo pulmón. Entonces, lo mismo puede ser, es característico del trauma cerrado, pero bueno, también puede estar vinculado en el trauma abierto, característico cuando tengo heridas de arma de fuego o herida de arma blanca, se genera un trayecto de laceración pulmonar que a los efectos prácticos genera una contusión pulmonar en ese sector. Y que es independiente de que haya o no lesión ósea. Hay un trabajo que yo no lo traje acá para no sobrecargar más, pero que demostró claramente que en pacientes con trauma de tórax sin lesión ósea hay un porcentaje altísimo de lesiones sumamente severas, y entre ellas está la contusión pulmonar. Obviamente que si tenemos lesiones óseas, sin duda tenemos que pensar en todo el trauma subyacente que hay, pero de ninguna forma podemos sacarlo de la ecuación por el hecho de que no tengamos lesiones óseas. Es un patrón, tiene un patrón dinámico y habitualmente va empeorando en el correr de las primeras 24 a 72 horas. Esa es la evolución característica de la contusión pulmonar, es que va agravándose con el paso de los días, fundamentalmente por un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, parénquima que se va atelectasiando habitualmente, y que además puede estar agravado por la hiperreposición a la que muchas veces sometemos a los pacientes traumatizados. Entonces, es un conjunto de factores que hace que nosotros capaz que recibimos un paciente con un trauma de tórax, vemos la tomografía, vemos la radiografía, vemos la gasometría, y bueno, parece no estar tan mal, y a medida que pasan las horas y los días, es muy frecuente que el paciente vaya deteriorándose. El shunt es sin duda el mecanismo principal de insuficiencia respiratoria, y bueno, esto es un poco el resumen de lo que veíamos recién. Vamos a ir de largo para no alargar demasiado, pero bueno, esos son los principales mecanismos de insuficiencia respiratoria en el trauma de tórax en sí mismo. El trauma de abdomen, simplemente para mencionar la hipertensión abdominal, que es un evento que
podemos ver muy frecuentemente en el trauma de abdomen o en cualquier otro trauma vinculado, por ejemplo, a la hiperreposición, que cuando genera hipertensión abdominal, entre otras cosas, va a promover el desplazamiento cefálico del diafragma y la transmisión de la presión intraabdominal hacia la caja torácica. Eso genera aumento de la presión pleural, disminución de la presión transpulmonar, y eso promueve la generación de atelectasias basales y disminución de la capacidad residual funcional. ¿Ah? Y bueno, nuevamente el shunt es el principal mecanismo de insuficiencia respiratoria. Trauma de miembros, el síndrome de embolia grasa. La embolia grasa es sumamente frecuente cuando tenemos fracturas de huesos largos o de pelvis, fundamentalmente fracturas cerradas que tienen una fijación tardía. Que haya embolia grasa no quiere decir que haya síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa es, como saben, cuando hay manifestaciones neurológicas, cutáneas, respiratorias, desde el punto de vista de la paraclínica, la plaquetopenia es una de las manifestaciones más clásicas, y a nivel respiratorio las repercusiones se dan por la oclusión mecánica de los capilares pulmonares, por los émbolos grasos y la reacción inflamatoria que esto genera. Entonces, esto, bueno, a priori es un cuadro muy similar desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Muy similar al distrés, pero bueno, no deja de ser habitualmente un diagnóstico de exclusión, ¿no? Hay que excluir otras causas que puedan estar causando las repercusiones. Y bueno, y se puede presentar hasta 72 horas más o menos después del trauma o de la cirugía de fijación ósea, ¿no? Porque fundamentalmente cuando hay fijación endomedular, eso es como un nuevo insulto que puede aumentar el riesgo de la embolia grasa. El mecanismo, bueno, obviamente es el shunt intrapulmonar lo principal, pero se caracteriza por poder tener una gran heterogeneidad de sectores con relación BQ bien dispar. Y, por ejemplo, no deja de ser una embolia y el aumento del espacio muerto puede ser uno de los mecanismos de insuficiencia respiratoria que estén involucrados. Es un poco lo mismo. Y bueno, ya para ir terminando, quería hacer algunas menciones puntuales, algunas situaciones especiales que pueden estar vinculadas muchas veces al trauma y que pueden tener insuficiencia respiratoria entre sus repercusiones. Una es el shock. El shock por sí solo puede generar insuficiencia respiratoria. Obviamente no nos vamos a meter en eso porque va a ser extremadamente variado, sería para una clase sola, va a depender, bueno, si es un shock hipovolémico, si es obstructivo, a qué nivel sea la obstrucción, cardiogénico, que nos podrá dar un patrón más característico como un edema pulmonar cardiogénico, o sea, como la falla cardíaca, pero todos estos patrones, o sea, todos estos tipos de shock se pueden dar solos o asociados en un paciente politraumatizado grave. Entonces hay que tenerlos presentes cuando evaluamos la insuficiencia respiratoria que puedan tener los pacientes. La sobrecarga de fluidos, tanto por la generación de edema pulmonar, que además va a tener un componente cardiogénico y probablemente un componente lesional, porque bueno, el paciente traumatizado es un paciente que está muy inflamado y en el cual la permeabilidad capilar pulmonar suele estar aumentada, y también la generación, por ejemplo, del síndrome compartimental abdominal. El tromboembolismo pulmonar, sobre todo durante la estadía en cuidados intensivos, es una causa de mortalidad frecuente y muchas veces grave. De hecho, es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes traumatizados.
y bueno, es algo que muchas veces es un gran desafío, porque el hacer tromboprofilaxis en los pacientes traumatizados es complejo, muchas veces está contraindicado, o sea, por lo menos profilaxis farmacológica. Entonces es algo que siempre tenemos que tenerlo presente como una posible causa de insuficiencia respiratoria. Los pacientes quemados son un capítulo aparte. Hay muchísimos mecanismos que pueden generar insuficiencia respiratoria en los pacientes quemados. Algunos los fuimos viendo a lo largo de la presentación: la obstrucción de la vía aérea superior, la injuria inhalatoria, que también ya puede tener distintos grados de severidad, y puede tener una forma de presentación variada según cuál sea el agente responsable de esa injuria inhalatoria, pero puede tener complicaciones, puede tener una presentación muy compleja, porque además de las repercusiones pulmonares, se agregan las repercusiones sistémicas vinculadas a la exposición a los tóxicos que hayan estado vinculados a esa injuria inhalatoria. El patrón restrictivo, que se puede ver, por ejemplo, en los grandes quemados que tienen una quemadura a nivel de tórax, que se genera una restricción a la expansión de la caja torácica. Por eso es que muchas veces estos pacientes requieren la realización de escarectomías para mejorar ese patrón restrictivo a nivel torácico. Bueno, ni que hablar la hiperreposición y el síndrome de fuga capilar que se ve en los pacientes quemados, es algo también muy característico, y el distrés es algo que es sumamente frecuente en los pacientes quemados. Los ahogados, los ahogados rescatados, bueno, no se habla más de casi ahogados, pero bueno, el edema pulmonar es algo característico en los pacientes ahogados. Ya hace tiempo ya que la fisiopatología no es muy distinta, sea agua salada o agua dulce. Lo característico es que sea un edema pulmonar muchas veces de instalación tardía, ¿no? Entonces, muchas veces son pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria que mejora en forma relativamente rápida, pero después a las 12, 24, 48 horas instalan un edema agudo, un edema pulmonar lesional muy parecido al distrés respiratorio. Y bueno, el TRALI como una complicación vinculada a la reposición con hemodiderivado, que es obviamente parte del tratamiento habitual en muchos de los pacientes politraumatizados, y las intoxicaciones, que bueno, siempre tenemos que tenerlas presentes en pacientes traumatizados, en los cuales muchas veces perdemos mucha información de la historia clínica por no poder hacer un interrogatorio adecuado. Y para terminar, quedan 2 diapositivas nomás. El tener presente el distrés postraumático. Los pacientes traumatizados tienen un riesgo elevado de generar un distrés respiratorio, fundamentalmente los pacientes con trauma torácico, pero todos los traumatizados en general. Hay distintos trabajos que han planteado numerosos factores de riesgo, algunos han sido reproducidos, otros no, pero bueno, la severidad del trauma y la afectación de distintas regiones anatómicas parece ser uno de los factores de riesgo mejor establecidos para el desarrollo de distrés postraumático. La edad, la presencia de hipotensión, el nivel de Glasgow inicial, la presencia de comorbilidades, y bueno, obviamente que esto puede estar vinculado a un mecanismo directo a nivel del parénquima pulmonar, como a un mecanismo indirecto. Lo que está claro es que los pacientes traumatizados con distrés tienen una mayor mortalidad que los pacientes traumatizados que no desarrollan distrés. Y bueno,
parecería ser que la incidencia de estrés en pacientes traumatizados estamos dando una tendencia a disminuir, pero sin embargo la mortalidad atribuible al distrés parecería estar aumentando en pacientes traumatizados. O sea que el tratamiento en sí del distrés no va a variar de distrés en cualquier otra situación, más allá de algunas situaciones particulares, como por ejemplo los neuroinjuriados, en los cuales es un enorme desafío, que no vamos a entrar ahora, pero bueno, sí decir que tenemos que ser, creo que en todos los pacientes, pero en los traumatizados particularmente, tratar de prevenir todo lo que podamos el desarrollo del distrés ventilatorio, y bueno, en eso la utilización de patrones ventilatorios protectivos, más allá de que el paciente inicialmente pueda no tener ningún tipo de compromiso pulmonar, es algo que, bueno, que tenemos que tratar de tener presentes. Y bueno, nada más. Eso. Bueno, no sé si hay preguntas acá o en el Zoom. Y si no, redondeamos. Bueno, gracias.